El Salmo 19. El libro de los Salmos, capítulo 19. Ponemos de pie para leer las Escrituras en señal de respeto. Y dice así: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. ¿Pueden tomar sus asientos? Después voy a continuar con la lectura. Señor, te doy gracias por tu amor, tu misericordia. Gracias, Señor, por permitirme estar aquí, Señor, hoy con mis hermanos, Señor. Yo te ruego, Padre Santo, que me uses, Señor, que hables a través de mis palabras, Señor, que puedas, Señor, edificar mi vida como la vida de nuestros hermanos y que no permitas, Señor, que de lo que diga, Señor, sea de mi carne, sino que seas tú obrando a través de ella. Te pido permiso, Señor, para hablar de tus cosas y te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Hoy, como les decía, voy a compartir el Salmo 19. La mayoría de los salmos que rodean a este Salmo de David, 17, 18, 20, 21, nos hablan de... Nos vemos al salmista pidiéndonos por la liberación o dando gracias. Acá como que hace un parate, ¿no?, a esos pedidos. Y David, momentáneamente deja de lado sus preocupaciones, se olvida de las luchas que está teniendo con los enemigos y dirige toda su atención a la gloria de Dios. El Señor merece nuestra alabanza, no solo por libertarnos del enemigo, sino sencillamente porque Él es Dios. Él es digno de toda alabanza, de toda gloria. La gloria solo le pertenece a Él, por ser Dios. Esa gloria se revela en la creación, en la palabra de Dios y en su poder en la vida de los creyentes. El Salmo 19 es una de los más lindos del Salterio, ¿no? C.S. Lewis dice: este es para mí el más grande poema del Salterio y uno de los trozos de lírica más extraordinarios del mundo. Lo vamos a ver en 3 puntos. El primer punto de este salmo habla de la revelación de Dios en los cielos, los primeros 6 versículos, del 1 al 6. La voz de Dios se hace sentir en los cielos y en la tierra a través de la contemplación de la naturaleza, de la creación. Segundo punto, la revelación de Jehová en su palabra, versículos 7 al 10. Este poema continúa para elogiar y afirmar el valor de la palabra de Dios. Y el último punto que vamos a tocar es la obediencia del siervo de Jehová, versículos 11 al 14. El Salmo culmina con una confesión de humildad del salmista y reconocimientos de sus limitaciones. El poeta David exalta a Dios como su roca y su redentor, que son imágenes, ¿no?, que nos muestran la seguridad y la fortaleza divina en la que Él se apoyaba. Salmo 19, las obras y la palabra de Dios. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol.
Y como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida y su curso hasta el término de ellos. Y nada hay que se esconda de su calor. Primeros 6 versículos. Hagamos el primer punto, la revelación de Dios en los cielos. Salmo comienza con una gran afirmación teológica. La creación es testigo de la grandeza divina. La naturaleza habla de su presencia extraordinaria y el sol personificado delata su existencia grata. Los cielos y el firmamento, que son sinónimos, revelan la gloria divina. El cosmos extraordinario e importante pone claramente en evidencia la existencia y las virtudes del Dios creador. La grandeza de los cielos siempre ha impresionado a los hombres. Los astrónomos hablan de 1.000 millones de estrellas, ¿no? El hombre moderno trata de explicar todo con teorías naturalistas. Pero el salmista exalta la gloria de Dios, el que creó todo. Sabe que Él fue el creador y que nada de lo que está creado fue por casualidad. El firmamento, lo vemos en Génesis 1, 6 al 8 y 17, el mismo vocablo hebreo está traducido como expansión. Señala que los cielos parecen estar extendidos sobre la tierra como si fuera un inmenso domo. Su uso aquí nos avisa que el Salmo no tiene en mente los cielos donde Dios mora, sino la región del sol, la luna, las estrellas. Vemos la gloria de Dios en los cielos porque reconocemos que son obra de sus manos. Cuando hablamos acá de obras de sus manos, estamos usando el salmista está usando un antropomorfismo, que significa que damos cualidades humanas a Dios para poder entenderlo un poco. Vemos la gloria de Dios en los cielos, ¿no? Sin embargo, la belleza inmensa y complejidad de los cielos se explican mucho mejor como un producto de un creador inteligente con sentido artístico y todopoderoso. Algunos creen que el cielo fue el mundo, como lo conocemos, el cosmos, todo, fue creado por casualidad, por una expansión, que fue creado de la nada, ¿no? Pero las Escrituras nos muestran, la creación misma nos muestra al Dios Todopoderoso Creador, que fue el que creó todo lo que es. Es más fácil creer en un creador del mundo que creer que el mundo se creó por algo, por un estallido. Los cielos dan su mensaje en el tiempo y en todo lugar, lo vemos en el versículo 2. Se percibe de día y de noche. De día el sol domina el cielo, de noche nos damos cuenta de que hay una multitud innumerable de otras lumbreras. Paradójicamente, el lenguaje de los cielos es silencioso. No es que la creación nos habla, sino la creación misma nos habla sin pronunciar palabras. Al ver los cielos, al ver todo lo que está creado, la misma creación nos habla de que hay un Dios creador, hay un ser más grande que nuestra imaginación pueda entender, que ha creado todo esto. No hay ni una parte de la tierra donde no llegue su mensaje, y es visual. Nadie en ninguna parte de este mundo pueden decir que no conocen el cielo, que no conocen el firmamento. Todos, desde cualquier punto de donde te encuentres,
aquí en Argentina, en China, Estados Unidos, todos ven, ¿no?, la obra de Dios. Romanos 1, 18 al 20, nos habla de esto también, pero también nos da un indicio de lo que va a suceder. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusas. Vemos que la creación nos habla y también nos va a juzgar. No vamos a tener excusas cuando nos presentemos delante de Dios de decir que no sabía que Dios existía. La creación misma es testigo de esto. Cuando habla de la lumbrera mayor, que Génesis 1:16, para nosotros es el sol. No lo describe poéticamente. Cada mañana el sol sale tan resplandeciente como un novio ataviado para su boda. Corre desde un extremo de los cielos hasta el otro con la facilidad de un atleta. Cuando las escrituras habla aquí de atleta, no es que está hablando literalmente de un corredor, porque en esa época no había juegos, ¿no? Se trataba de la guerra. Y decían atleta a un mensajero. El mensajero era como hoy se conoce como los velocistas, que corría y era el que más fuerte corría, el que era más ágil, tenía mayor resistencia física. Y ese era el que iba de la batalla hasta donde se encontraba el rey y llevaba el mensaje. Era el que más resistente era. Y esto lo podemos ver en 2 de Samuel, capítulo 18, del 19 al 27, o en Salmos 18, 29 y 18, 36 al 37. La imagen del sol es un ejemplo magnífico de la gloria de Dios. Aunque en las culturas antiguas al sol se lo trataba como una deidad, acá el salmista nos muestra que es una parte más de la creación divina. ¿Por qué el Salmo dedica tanta atención al sol? Vemos cómo habla, ¿no? Y tenemos 3 razones que podrían explicar esto. El sol es una lumbrera, la primera explicación es la lumbrera que más nos llama la atención. ¿Por qué? Por su tamaño, por la función que cumple. O sea, cuando hay sol sentimos el calor, pero cuando un día así como hoy que hace frío y no está el sol, se lo extraña. Eso nos hace recordar también, ¿no?, que ese calor que el sol nos da, que de nuestra dependencia de Dios, así como dependemos del sol, cuánto más dependemos de Dios. Eso nos tiene que hacer pensar, porque muchas veces nos olvidamos de Dios y no del sol. O sea, sabemos que el sol está nublado y sabemos que el sol está, por más que esté nublado. Pero muchas veces cuando en nuestras vidas está nublada nos olvidamos de Dios. No lo ponemos en primer lugar. Segundo razón es que algunos israelitas adoptaron estas costumbres paganas de adorar al sol. Y lo vemos en 2 de Reyes 21, del 3 al 5, y 2 de Reyes 23, del 4 al 5. El Salmo acá aclara que el sol, por impresionante que sea,
no es un Dios, no es nada, sino que es algo más de la creación, así como la luna, como un árbol. No es nada, no tiene ningún tipo de poder, aparte de emanar calor. Y la última razón es que lo vemos en la última parte de la oración. Dice, no hay nada que se esconda de su calor. Si bien recalca la fuerza del sol, lo hace de una manera no positiva del sol, sino de una manera negativa. No habla de los beneficios de su calor, sino de la imposibilidad de esconderse de él. Bueno, para los paganos el sol era un dios juez que veía todo lo que sucedía a su paso por el cielo. La palabra hebrea calor se usa también en el sentido de ira. Así como nadie puede esconderse del calor del sol, tampoco nadie se podrá esconder de la ira de Dios. Nadie se puede ocultar, ¿no?, del verdadero juez y de su castigo. Segundo punto, la revelación de Jehová en su palabra. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel, y que la que destila del panal. Por grande que sean las obras de Dios, la creación de Dios, mucho mayor es la palabra de Dios. Es el tema específico de los versículos del 7 al 10. La palabra de Dios. Significa más que mandamiento o legislación, aun cuando los incluye, representa la totalidad de la enseñanza, de la voluntad revelada de Dios a través de las Escrituras. Con respecto a la voluntad revelada a Dios, se hacen 7 afirmaciones. Cada oración tiene la misma estructura. Comienza con un sinónimo de la palabra de Jehová, seguida por una descripción de ella, y luego menciona algo que la misma hace. La ley de Jehová es perfecta. En todo aspecto convierte y restaura el alma. Es por medio de la palabra de Dios que nos hacemos hijos del Altísimo. Lo vemos en 1 de Pedro 1:23. Quien cuando le... 1 de Pedro, perdón, acá. Siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Y es por ella también que somos santificados. Juan 17:7. Pero no solo las Escrituras nos señalan, pero solo las Escrituras son las que nos señalan nuestros pecados y explican el camino a la salvación por medio de Jesucristo. Y esto lo vemos en Romanos, capítulo 10. Del 13 al 17, que dice: porque todo aquel que invocara el nombre del Señor será salvo.
¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron el Evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Su efecto es convertir en sabio al sencillo, al humilde, o sea que lo capacita. Es una persona que, podríamos decir, no tiene conocimiento. Significa que una persona que tiene conocimientos es difícil inculcarle más conocimientos. O sea, ¿por qué? Porque ya tiene sus propios pensamientos, ya tiene todo preparado, pero una persona que sencilla, que no es sabia, tiene un corazón preparado para recibir, ¿no? Y recibir cualquier argumento, no, recibir la palabra de Dios. Puede hacerse sabio porque necesita conocer la verdad. Y está abierto, ¿no? Su mente está abierta a recibir la palabra de Dios. En cambio, los sabios de este mundo tienen su mente cerrada, entenebrecida, no pueden recibir nada. Los mandamientos de Jehová son rectos que alegran el corazón. Tercer punto. Contiene mandamientos rectos. Los mandamientos son preceptos de Jehová. Son rectos, siendo expresiones exactas de su propia naturaleza y voluntad. No hay requerimiento en la Biblia que sea arbitrario, impuesto al hombre independientemente de una profunda consideración de su bien superior. Todo lo que el Señor exige de nosotros es una expresión de su propia santidad. Dios es santo y todo lo que nos va a exigir es acorde a su santidad. No podemos pedirles que sea como nosotros, porque no puede ser. Él es santo. Y actúa en armonía de eso, ¿no? El resultado de guardar los mandamientos de Dios es un corazón alegre. ¿Por qué? Porque ya no dependemos de nosotros. Sabemos que dependemos de Dios. Y nada de lo que podamos vivir en este momento, podemos pasar, hará que de todo lo que nos pueda llegar a pasar en este mundo, nada nos puede apartar de esta verdad. Debemos saber que su palabra es verdad y sus promesas Él las cumple. O sea, esto nos tiene que dar tranquilidad. Los juicios de Jehová son verdad y todos justos. Los juicios de Dios son al mismo tiempo verdaderos y justos, de manera absoluta. Por su verdad constituyen la doctrina, por su justicia son el fundamento de la vida. La Biblia hace más que enseñar una verdad, ofrece un impulso para la vida recta. Esto lo podemos ver en Salmos 119.
Salmo 119:11 dice: ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Versículo 9. Versículo 11. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Dos cosas que los seres humanos siempre hemos deseado. Una es el dinero y otra la comida. En el Antiguo Testamento se usaba la plata como dinero, pero el oro tenía mucho más valor. El manjar más delicioso de esa época era la miel. Sin embargo, los mandamientos de Dios son más deseables aún que el oro refinado, más puro, o la miel más rica. Eso debería hacer la palabra de Dios en nuestras vidas. Debería la palabra de Dios ser más importante que cualquier cosa material. Deberíamos desearla más que cualquier cosa que se pueda comer en este mundo. ¿La palabra de Dios es más deseable que el oro? ¿Qué tiene prioridad en nuestras vidas? O mejor, podemos hacer esta pregunta: ¿qué es necesario para que la palabra de Dios sea así para nosotros? ¿Qué tiene que ser necesario? Podemos ver primeramente el lado negativo, lo contrario. ¿Qué cosas impiden en nuestras vidas que la palabra de Dios sea más deseable que el oro, más apetecible que la miel? Lo primero es el pecado. Otra cosa son los prejuicios, las preocupaciones, un acercamiento mecánico a las Escrituras. ¿Qué significa esto? Porque ves y lees tu Biblia por el hecho de decir que leíste la Biblia para justificarte delante de otros. Eso también es pecado, porque no vienes a las Escrituras con una forma reverente, sino lo haces para justificar y para justificarte a ti mismo de que has leído las Escrituras. Y simplemente leer de esa forma las Escrituras es como leer cualquier libro de historia, porque de nada te va a edificar. Otra cosa que no te hacen desear las Escrituras es sacar conclusiones críticas que niegan la obra de Dios. ¿Cuántas veces escuchamos por ahí gente que niega, como veíamos, que la creación sea hecha por Dios, que es simplemente un choque de dos planetas que se hizo de la nada? O sea, de la nada se creó todo el universo. Esa es otra de las cosas que te hace no desear de la palabra de Dios. Pero ahora veamos lo que realmente tiene que pasar si realmente eres un cristiano. Lo que produce esta misma actitud del salmista en nosotros es la relación con Cristo. Para que tú desees la palabra de Dios más que la miel, más que el oro, lo primero que tiene que pasar en tu vida es que lo desees al Creador, al Dios de la palabra. Debes pasar tu tiempo con Él, conociéndolo a Él. ¿Cómo puedes desear algo
que no conoces. Tenemos que tener la confianza en Dios. Si la palabra de Dios se nos presenta como algo seco y sin gusto, ¿qué sucede? Si tú no deseas la palabra de Dios, si tú te pones a pensar y dices, no, la verdad que hoy no tuve ganas de orar, no leí la palabra, como que es algo más en tu vida. Como por ejemplo, dice, bueno, hoy no tenía ganas de cocinar y no cociné, compré comida hecha. Bueno, si pasa eso en tu vida, deberías replantearte si realmente eres un cristiano. Porque si tú realmente eres un cristiano, debes amar las cosas de Dios. Debes anhelar cada minuto de estar con Él, conocerlo más, conocerle cada día más, buscar de Él, depender de Él en oración. Cada paso que demos, debemos preguntarle a Él si está bien, saber que Él es nuestra guía. Si no lo estamos haciendo, es momento de replantearnos por qué estamos aquí sentados. Si realmente estamos aquí porque venimos a adorar al Señor, a ser exhortados por el Señor, o realmente venimos acá porque nos sentimos cómodos. Es como ir a una sociedad de fomento. ¿Por qué vienes a la iglesia? ¿Sabes que venir a la iglesia para parecer un cristiano, eso no te hace salvo? Simplemente calientas una silla. La obediencia del siervo de Jehová, versículos 11 al 14, para terminar. Es la conclusión de esto, ¿no? Tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias. Que no se enseñoreen de mí, entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Esta estrofa contesta la pregunta que hicimos recién. ¿Cómo puede una persona saber que es cristiana? ¿Cómo sabemos que busca a Dios, anhela a Dios? Y nos da varias sugerencias de cómo tiene que ser un siervo de Dios. Lo primero que debemos saber es aceptar las exhortaciones. Si tú eres un hijo de Dios, cuando te corrigen, debes aceptarlo. Pero debes aceptarlo realmente de corazón, sabiendo que es algo bueno para uno. No decir, está bien, pastor, sí, tiene razón, me equivoqué. Y se va el pastor y empiezas a hablar mal del pastor. Eso no es aceptar las exhortaciones. El siervo de Dios es amonestado, significa permitir que la acción se haga a uno. El siervo de Dios escucha correcciones, sabe que no es perfecto, deja que la palabra de Dios, usada por el Espíritu Santo, le corrija en sus prácticas cotidianas, y siempre hay más que aprender en la vida práctica. Grande galardón habla de los resultados, la consecuencia de obedecer lo que Dios ha revelado. Proverbios
19:20. Escucha el consejo y recibe la corrección para que seas sabio en tu vejez. Vemos que la corrección es buena para el cristiano. Que seamos exhortados es bueno para nuestra vida porque nos da sabiduría para nuestra vejez. Siervo de Dios también acepta las correcciones. ¿Quién entenderá los errores? Quiere decir sus propios errores. A menudo el cristiano está ciego a sus propias flaquezas. Un uso concienzudo de la palabra de Dios ayudará a mostrar estos errores. A veces enfatizamos ciertas partes o ciertos temas de la Biblia, pero hacemos caso omiso de otros, ¿no? Nuestra oración debe ser como la de David: líbrame de los que son ocultos. Esto lo vemos en el Salmo 94:12. El justo florecerá como... 94:12. Estaba leyendo otro versículo. Bienaventurado el hombre a quien tú, Jehová, corriges y en tu ley lo instruyes. Bienaventurado. Qué bueno es cuando te corrija, ¿no? Lamentablemente a nadie nos gusta que nos corrija. Esto es producto de nuestro orgullo, de creernos muchas veces superiores a los demás. Otra de las actitudes de un siervo es una actitud humilde. De los arrogantes se refiere a los que pecan a sabiendas. Pero el contexto aquí favorece, se refiere a los pecados de soberbia a sabiendas. Tales pecados pronto se hacen hábitos y esclavizan a uno. Eso hace que no le des la real importancia que se merecen los pecados. Dice, no, total es una tontera. No, sí es una mentira. Y eso se hace un hábito en tu vida. Y porque no tomamos la real dimensión de lo que para Dios es un pecado. Pensamos que tomamos como una mentira como algo insignificante. No pasa nada. Dios no se va a molestar por esto. Y Dios pone la mentira en un alto lugar, como cualquier otro pecado. Pecado para Dios es pecado, sea una mentira, sea un homicidio, sea adulterio, es pecado y vas a ser condenado por eso. Deberíamos pensar y reflexionar respecto a eso. Debemos pedir, como el salmista, que estas fallas orgullosas no se enseñoreen de nosotros. Debemos pedirle a Dios que escudriñe nuestros corazones, que muestre nuestros pecados ocultos, y renunciar a ellos, arrepentirnos, pedirle perdón al Señor, volvernos a Él. Esa es una actitud humilde de un siervo de Dios. Reconocer cuando es exhortado, cuando es corregido, reconocer sus errores, sus pecados y volverse al Señor, arrepentirse. Cuarto punto, agradar a Dios. El deseo de todo creyente es agradar a Dios. El salmista menciona sus pensamientos y sus palabras. Si estos son agradables a Él, los hechos también lo serán.
donde se nota el deslizamiento de la comunión con Dios. Cuando tú estás en comunión con Dios, en lo primero que se nota son en tus pensamientos. ¿Por qué? Porque todo lo que piensas es referente a lo que Dios piensa. Quieres agradarle. Y eso hace que tus palabras también quieran agradar a Dios. Y como consecuencia de eso, de tus pensamientos, es lo que sale de tu boca a través de tus palabras. Y finalmente se muestran a través de tus actos, con lo que haces. Si tus pensamientos no están en Dios, tus palabras tampoco no están, y mucho menos tus actos. Por eso lo importante de meditar en la palabra del Señor, lo importante de anhelar al Señor. Confianza en Dios. Cuando puede uno expresar en pocas palabras, decir, roca mía y redentor mío, es confesar que Dios es su Salvador y su sostén. Es admitir su dependencia de Dios en todo aspecto de su vida. Esto no significa que yo digo, bueno, Señor, tú eres roca mía y redentor mío y ya está. No basta solamente con decirlo, sino con vivirlo, creerlo y confiar. No en momentos que estemos bien, sino en momentos de prueba, de dificultades. Ese es el momento en que uno tiene que decir, Dios mío, roca mía. Confiar en el Señor. Obviamente que no es fácil. Pero como hijos de Dios, deberíamos confiar en nuestro Señor. Y no solamente mirar nuestras dificultades. Debemos saber que Dios, a través de la creación, Él se muestra, pero la creación no te salva. Que tú creas que hay un creador, eso no te salva. Eso no va a cambiar tu vida, pero la palabra de Dios es la que cambia, es la que tiene el poder para convertir el alma. Pero sí, la creación te va a hacer que te juzguen, porque no vas a tener excusas el día de mañana de decir, no, pero yo nunca escuché tu palabra, yo nunca escuché el Evangelio. La creación va a ser la que te va a juzgar, porque la creación muestra la obra de un creador. Por eso también es importante. Y debes, como hijo de Dios, debes depositar tu confianza en Él. Saber que si Él te salvó, Él va a terminar la buena obra. Debes confiar en Él, depositar toda tu confianza en Él. Saber que no hay nada en este mundo que sea más importante o sea algo más que pueda sacarte de eje de Él. Él es más importante que cualquier cosa en este mundo. Todos nuestros pensamientos deben estar en Él y para Él. Todo lo que hagamos debemos, como hijos de Dios, ser agradables a Él. Y este salmo que hace David, ¿no? Deja de lado, si tú lees los versículos anteriores, los capítulos anteriores y posteriores, ves que David hace
oraciones, ¿no? Primeramente algunos son pidiendo, ¿no?, por la liberación y otros son agradeciendo por la contestación de la liberación. Y como que se toma este tiempo para nosotros también saber que no importa la situación en la que estés viviendo, no importa qué tipo de dificultades tengas en la vida, sino saber que solamente hay que agradecer a Dios por lo poco, por lo mucho, por las dificultades, porque todo eso hace que nos humillemos y dependamos más de Él. Por eso, hermanos, yo te ruego que confíes en el Señor, que empieces a depender más de Él y buscarle más a Él, porque eso va a hacer que lo conozcas más al Señor y dependas más de Él. Y eso va a hacer que tus pensamientos sean de Él, tus palabras sean de Él y tus acciones sean de Él. Oremos, hermano. Señor, te doy gracias por tu amor, tu misericordia. Señor, yo te ruego que, sí, como has hablado mi vida, Señor, que hables a nuestros hermanos y nos fortalezca, Señor, en este tiempo de aflicciones, Señor. Vemos como la gente